Advertencia: el siguiente contenido que verás a continuación, algunos mitos o leyendas no están ciertamente confirmados. Es tu propia decisión si tú crees que es real o si es falso. Es uno de los usuarios más extraños que se ha visto por su avatar, es todo de blanco con ojos rojos. Decían que Nims le gusta estar con los niños o protege los niños, está relacionado como un usuario, alguien maldito, un monstruo, un error, o hasta el de un hacker. Nims están en una categoría de mitos que no son tan conocidas pero que sí tienen una historia que fue muy popular en su época. Lo que es verdad, es considerado como un error de Roblox, un error muy percibido, sin ningún tipo de razón. Estuvo por un tiempo en la comunidad de Roblox, de un día para otro, desapareció, sin dejar ningún rastro de su dirección. Los usuarios que estuvieron una comunicación con él, aseguran tener sucesos en la cual estaban con Nims. Hay varias historias sobre Nims, ya sea si es un usuario maldito, un exploiter, o un error, pero entre las dos historias que cuentan sobre este, relata que era un simple error que apareció de la nada, y el otro, que es la más extensa, fue un usuario que simplemente desapareció, y jamás se supo en dónde era su término o paradero de este. Lo que te contaré a continuación, te diré cómo era su comportamiento, qué hacía, cómo era, y de cómo era tan popular. Sin nada más que decir, empezamos. Nims es uno de los usuarios que está relacionado con Slenderman, o por otro lado relacionado con el SCP-096, eran casi iguales. Muchos usuarios afirmaron que Nims venía de un juego de Roblox, se volvió muy famoso por el aspecto de este que tenía con el SCP-096. Pasó el tiempo, cuando se comenzaba a hablar mucho de ese aspecto que tenía, se hizo muy viral en ese tiempo, por ahí del 2009, entre juego y juego, los usuarios decían que había un usuario que se le pasaba mucho tiempo jugando, tenía un aspecto alto y blanco, que tenía unos ojos rojos. A esto les llamaban la atención, con el usuario llamado Nims, hasta llegar a un punto, de que se enteraron de que Nims le gustaba ir a otros tipos de juegos en Roblox, de que no viene de un juego específico, simplemente, alguien que se creó una cuenta, al igual de muchos, iba de juego a juego, a quitarse ese aburrimiento. Pasaba más el tiempo, se comenzaron a crear juegos de Nims, ya que en el título del juego, tenían el nombre de Nims, o juegos del SCP, pero al que siempre ponían de protagonista era Nims, en donde este se supone que era un monstruo, que mataba a los jugadores. Nims, al ver esto, escribió esto en su perfil, que por favor ya no hagan estos tipos de juegos en Roblox, y de mucho menos de protagonista, ya que le dan una mala imagen de su avatar. Pero los usuarios, la verdad que no le importaba los mensajes que ponían Nims, simplemente seguían y seguían creando tipos de juegos de SCP, y es que uno de sus puntos de su popularidad era el hecho de que nadie se podría vestir como él. No sé si me entiendan a lo que me refiero, era el único que se podría vestir de esa manera, no había ese artículo en la tienda de Roblox, por lo que le llamaban más la atención de su aspecto, y al considerar a Nims único, lo volvieron popular, aunque a él no le gustaba ser popular, ni mucho menos su imagen de una forma monstruosa y tétrica. Nims insistía de que por favor dejaran de hacer eso, y que no lo vean como un monstruo, porque cada rato les llegaba mensajes a Nims, lo consideraban como un asesino, un monstruo, simplemente el hecho de hacer mal a los demás, pero a la vez que entretenía mucho a los demás, y muchos les hubiera gustado tener la fama de Nims en ese tiempo, sin importar si fueras un monstruo o asesino. A Nims no le gustaba eso, y hubo ocasiones que bloqueaba a los usuarios, para que no le llegaba más mensajes.
Pasaron meses, llegó en un punto en que Nims fue considerado como un asesino, llegando a un punto en que los usuarios lo relacionaban en la vida real, lo culpaban de asesinar personas, y provocando muertes no deseadas. Fue muy fuerte esa situación, que Nims, todo ese tiempo, no se lo veía conectado, o bloqueando jugadores en Roblox, pero en el 2011, se había vuelto popular una imagen, en la que aparecía un niño tirado, en su escritorio donde estaba la computadora, y en la mano derecha donde tenía el mouse, tenía escrito con un objeto punzante, el nombre de Nims. La imagen fue publicada en varios foros, pero el origen de esta, se dio en la página oficial de Nims que tenía, en la cual hablaba, en vez en cuando con las personas, sobre cualquier tema que se viera en el momento. La cosa es que la imagen fue publicada, por el mismo Nims, y los usuarios, creían que ese niño era Nims, que se trataba de una broma por el tema del asesino, pero pasaron 5 días, Nims publica en su perfil, en su descripción, que decía lo siguiente. Hablan del amor como si fuera cualquier cosa, y acusan a alguien que no ha cometido, pero vean, ahora sí pueden juzgarme. Después de publicar esto, pasaron 9 horas, Nims borró su página, y su cuenta de Roblox a la hora de buscarla, no aparecía, y los juegos relacionados con Nims, la mayoría había desaparecido, o mejor dicho, algunos quedaron presentes. Pero Nims, después de ese incidente, no volvió a aparecer por ningún lugar de las redes sociales, ni mucho menos, que tuvieron que ver con Roblox, y con el paso del tiempo, de ese momento, hasta la actualidad, mucha gente dejó de hablar de Nims, pero fue tan notorio esto, que si tú preguntabas algo sobre él, nadie tenía la idea, a nadie se le escuchaba conocido, a nadie se le hizo escuchar ese nombre, nadie sabe quién era Nims, y si lo buscaríamos en internet, la información que se da era escasa, por no decir que que Nims, pasaron de ser conocido por todos en Roblox, a ser un mito, pero el que nadie fue escuchado. Pasamos ahora, con la siguiente historia de Nims, pero a su vez, no es tan largo ni detallado como la anterior, y es que se habla de que Nims, es un error, que se manifiesta de juego al azar, pero cuando lo hacen, suceden cosas variadas, que son demasiadas extrañas, o anormales, entre ellas, se pueden encontrar de que Nims, a la hora de manifestarse en un juego, dependiendo de la gente, que esté en el servidor, hará diferentes cosas. Por ejemplo, si al juego en que va, hay pocos jugadores, él lo que hará, es sacarlos del juego, pero con la diferencia de que regresen, el mismo juego los sacarán inmediatamente, como si los hubieran baneado de ahí, aunque no es así, ya que con el paso del tiempo, uno podría entrar como si nunca hubiera pasado en el juego, pero con la diferencia, de que todo que se hizo ahí, sea borrado, a lo que me refiero, si tenías un progreso en ese. Y esta es la forma, que se podría decir, que fue muy menos conocida, pero con una otra forma, relacionaba con Nims con eso, ya que la gente decía, cuando lo sacaban, parecía en la parte superior, que Nims los había expulsado del juego. Pero, ¿qué pasaría si había mucha gente en ese servidor? Un ejemplo, si el juego tenía la mitad de jugadores, y Nims se manifestaba, se dice que primero, se veía el rostro de Nims, en toda la pantalla, por pocos segundos, alrededor de 10 segundos, y en ese momento mientras que la gente, quedaba extrañada de lo que estaba pasando y esperaba que terminara ese error, al momento de que Nims desapareciera, y volviera a mostrar la pantalla del juego, aparecía de lo anterior, que Nims te había expulsado del juego, pero con una gran diferencia, de que cuando te salieras del juego, tu cuenta, automáticamente, se estaba cerrando, y si tratabas de entrar nuevamente, te iba a aparecer, de que tu cuenta estaba baneada, por 15 días, por uso de hacks, o exploits, dentro del último juego en el que estuviste. Y si pasamos en el juego en el que se iba a manifestar Nims, estaba lleno, o que habría una gran cantidad de jugadores de ese servidor, pasaba lo mismo que en el segundo, la aparición de de 10 segundos en tu pantalla, luego cuando desaparecía,
y te mostraba que había sido expulsado, y todo eso, hasta el punto, en el que en vez de mostrarte que habías sido baneado por 15 días, en vez del baneo, tu computadora se iba a reiniciar o apagar, y cuando lo volvieras a prender, y cuando iba a tu navegador preferido, y seguidamente abrieras Roblox, intentaras entrar a tu cuenta, te iba a aparecer como si esta no existiera, o como si tu contraseña estuviera al mal, o tu nombre de usuario, y es aquí cuando la gente se creara una nueva cuenta, y en eso buscar su anterior cuenta, para después llevarse la sorpresa de que no aparecía, y darse la idea de que había desaparecido completamente, cosa que al parecer era cierta, y era hablar de este error, del nombre y aspecto que aparecía en las pantallas, cuando sucedía esto, y fue así cuando se popularizó, y fue considerado el error de Ninja. Espero que les haya gustado el video, ya que dejaré descansar un rato a la sección del top de mitos y leyendas, ya que subiré algunos vídeos de Roblox, que ya están en edición. Si te gustó el video, ya sabes que puedes dejar tu super like y tu mega suscripción. Yo me despido, y nos vemos en un próximo video. Adiós.